El ensayista británico de origen indio, Salman Rushdie, autor de los versos satánicos, fue atacado este viernes cuando iba a dar una conferencia en Nueva York. Rushdie fue amenazado de muerte por el régimen islámico iraní en 1989 por blasfemo. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Bienvenidos a DW Noticias. El escritor Salman Rushdie sufrió este viernes un apuñalamiento en el cuello y fue trasladado al hospital en helicóptero. Por el momento se ignora en qué estado se encuentra y la gravedad de las heridas. El agresor ha sido detenido. El gobierno colombiano y el ELN afinan contactos en Cuba. Es el primer paso de un acercamiento que ya cuenta con la disposición de la guerrilla. Ambos buscan reanudar los diálogos de paz estancados entre el 2018 y 2022 y poner fin al violento conflicto armado en el país sudamericano. Alemania suspende su misión de paz en Mali por la situación de inseguridad y el creciente apoyo militar de Rusia en el país africano. La medida se produce después de que las autoridades malienses impidieran aterrizar un avión militar alemán. El escritor indo-británico Salman Rushdie, blanco de amenazas de muerte por parte del régimen islámico de Irán, fue sometido este viernes a una cirugía de emergencia tras ser apuñalado en el cuello durante un evento literario en el estado de Nueva York. La policía detuvo al atacante de manera inmediata, un hombre de 24 años, identificado como Hadi Matar y que presumiblemente actuó en solitario. El libro de Rushdie de 1988, Los versos satánicos, tuvo fuerte repercusión al provocar una fetua o decreto religioso del ayatolá iraní Jomeini que pedía su muerte por considerar sus textos blasfemos para los musulmanes. Según la policía y los testigos que asistían a la conferencia en Nueva York, justo antes de que el escritor comenzara a hablar, un hombre se subió al escenario y se abalanzó sobre él. Vamos a escuchar ahora a una de las personas presentes en el acto. El público se sentó y a los 15 segundos alguien saltó al estrado y empezó a pegarle. En cuestión de segundos, creo que el agresor lo tenía en el suelo. Y fue cuando la seguridad del acto subió corriendo para ayudarlo. Tras ello, la gente comenzó a salir. 3 minutos más tarde anunciaron que todos los asistentes debían evacuar las instalaciones. Puedo asegurarles que todos esos golpes que recibió han impactado a los que asistimos a la charla. Una situación que lamentablemente se sentirá en todo el país y en todo el mundo. Y la gobernadora del estado de Nueva York ha condenado el ataque y ha reconocido la labor de quienes atendieron a Rushdie en los primeros minutos tras la agresión. Vamos a escucharla. Es desgarrador saber que una persona famosa, Salman Rushdie, fue atacado en un evento en el oeste de Nueva York, justo antes de que fuera a dar un discurso. Está vivo. Ha sido transportado por aire a un lugar seguro. Estamos hablando de un individuo que ha pasado décadas diciéndole la verdad al poder. Alguien que lo ha hecho sin miedo, a pesar de las amenazas que le han perseguido toda su vida adulta. Y ocurrió en un lugar que me resulta muy familiar, una comunidad rural muy tranquila, conocida como Chautauqua, la institución Chautauqua, donde los oradores más preeminentes, los líderes del pensamiento, los políticos y los jueces se reúnen para expresarse libremente. Así que este es un lugar ideal para que él pueda hablar. Y eso es lo que intentaba hacer justo en la última hora antes de ser atacado. Bueno, cambiamos de tema, pero seguimos en Estados Unidos porque poco a poco se van conociendo los motivos del registro realizado por el FBI a la mansión Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump. La Fiscalía pidió registro por una posible violación de la ley de espionaje por parte de Trump. Los agentes incautaron el lunes un gran número de documentos que deberían estar en la Casa Blanca, algunos de ellos clasificados de alto secreto. El fiscal general de Estados Unidos pidió ayer a un tribunal de Florida
busca que haga pública toda la información recabada en el operativo, que no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos. Al parecer, la investigación busca esclarecer si Trump retiró ilegalmente documentos antes de dejar la Casa Blanca. El exmandatario calificó el hecho de persecución política. La ONU respaldó este viernes el diálogo de Colombia con el ELN y ofreció todo su apoyo. El jueves, una delegación del gobierno de Gustavo Petro llegó a Cuba con la intención de reiniciar las conversaciones de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, suspendidas desde el 2018. Esta iniciativa forma parte de la estrategia del nuevo presidente Petro, que ha prometido buscar la paz total en Colombia. Según el portavoz de la ONU, se prevé que haya encuentros a lo largo de este viernes. Es un primer paso tras años de estancamiento. El viaje se produce pocos días después de la llegada al poder del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Con este giro político, Petro quiere poner fin a la guerra antidrogas que considera un fracaso. La delegación, que espera reunirse con representantes del ELN en Cuba, también cuenta con el apoyo de un representante especial de la ONU para Colombia y otro del gobierno noruego. Aspiramos a reanudar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en esta tierra de paz, a fin de iniciar el camino propuesto por el presidente Petro Urrego de alcanzar la paz total. Varios representantes del ELN, fundado en 1964 y que cuenta con unos 2.400 combatientes, permanecen en Cuba desde 2018. Aquel año se interrumpieron las anteriores conversaciones iniciadas por el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos tras un ataque del grupo guerrillero. Cuba ha sido elegida como lugar del encuentro pese a que desde 2021 aparece en la lista de Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo. Una medida criticada tanto por el gobierno colombiano como cubano. Deseo agradecer al canciller Leiva su declaración y su llamado a que se ponga fin a la ilegítima designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Colombia vive asediada por la violencia desde los años 50. De las 6 guerrillas que surgieron en aquella época, solo 2 superaron la década de los 90. Las FARC, de origen campesino, y el ELN, creado por estudiantes comunistas afines a la teología de la liberación. Aunque ambos movimientos marxistas buscaban derrocar el orden liberal, han estado casi siempre enfrentados. Si bien es cierto que el acuerdo de paz con las FARC de 2016 desmovilizó a esta guerrilla, Colombia vive un agudo rebrote de la violencia perpetrado por grupos armados disidentes y del ELN que se financian o con el narcotráfico o con la minería ilegal. En el conflicto están involucrados el ejército y decenas de grupos paramilitares y narcotraficantes que han aprovechado el vacío de poder dejado por las FARC. Analizamos ahora esta información con nuestro corresponsal en Bogotá, Colombia, Johan Ramírez. Johan, ¿quiénes forman parte de las delegaciones en Cuba que estarían negociando el inicio de estas nuevas conversaciones de paz? La delegación por parte del gobierno de Gustavo Petro estaría encabezada por Danilo Rueda, el comisionado de paz designado por el presidente Gustavo Petro, y habría viajado en compañía del canciller del gobierno de Gustavo Petro, Álvaro Leiva, así como con el senador Iván Cepeda, quien ha participado en otros diálogos de paz anteriores. También esta delegación estuvo acompañada por representantes de la ONU, así como miembros de la Iglesia Católica. Es importante la presencia de Danilo Rueda, comisionado de paz del gobierno de Duque, pero también de Álvaro Leiva, que ha sido uno de los personajes principales desde que comenzó a hablarse de esta propuesta que hace el presidente Petro de lograr una paz total. De hecho, el canciller Álvaro Rueda habla de un ministerio, no solamente Ministerio de Relaciones Exteriores, sino también Ministerio de Paz y Relaciones Exteriores. Hasta ese punto se ve en qué nivel está comprometiéndose el gobierno en este compromiso de lograr una paz total en el país. Trascendió que hubo un encuentro con altos representantes del gobierno cubano que de alguna forma interceden con miembros del ELN que actualmente se encuentran en Cuba. Recordemos que el ELN, cuando mantuvo diálogos con el gobierno del expresidente Iván Duque, cuando esos diálogos se rompieron en 2019, no pudieron regresar a Colombia, se quedaron en Cuba porque el gobierno, al romper los diálogos, pidió la extradición de esos
de esos miembros del ELN o los amenazó de que si regresaban a Colombia serían apresados. De manera que esa delegación todavía se mantiene allá y será seguramente alguno de sus miembros quienes ante una eventual retoma de los diálogos con el gobierno de Gustavo Petro formarían parte de la delegación del grupo terrorista, Silvia. Johan, normalmente las partes en conflicto ponen sus condiciones a la hora de negociar. ¿En qué términos se sientan a la mesa gobierno colombiano y el ELN? Por lo pronto, lo decía el presidente Gustavo Petro recientemente, estos diálogos están en puntos suspensivos, básicamente en buscar la manera, en explorar hasta qué punto realmente las partes pueden sentarse a negociar, de manera que ahora mismo básicamente hay muy pocas condiciones. El ELN, a través de Antonio García, su líder, ha dicho que lo que no quieren absolutamente es que los metan en el mismo saco, estoy citando algunas palabras de García, en el mismo saco con otros grupos criminales, porque el presidente Gustavo Petro ha hablado de lograr una paz total, es decir, no solamente con grupos guerrilleros, sino también con grupos criminales como el Clan del Golfo u otros grupos narcotraficantes. De manera que esa sí es una condición del ELN, que la paz con ellos se negocie de manera distinta, directa, sin que se les meta en el mismo saco con grupos criminales, porque hay que decir, el ELN, más allá de sus prácticas que son muy controversiales y criticadas y condenadas por amplios sectores de la sociedad, buscan reivindicaciones políticas. Los grupos criminales son simplemente grupos delictivos. De manera que esta sí es una condición. Por parte del gobierno se ha hablado de una tregua, de un alto al fuego, pero como te decía, todo esto está apenas en una fase preliminar donde las condiciones son muy pocas. Lo principal ahora, la prioridad para ambas partes es realmente saber si hay intenciones reales de comenzar nuevamente los diálogos. Silvia. Muchísimas gracias, Johan Ramírez. Y en Venezuela, el dirigente político venezolano Juan Guaidó dijo que desea entablar mecanismos formales de interlocución con el nuevo mandatario colombiano Gustavo Petro. Guaidó aseguró además que hasta ahora ha tenido algunas reuniones, pero solo de carácter informal, con representantes del gobierno de Petro. El líder opositor venezolano criticó la rapidez con la que el mandatario colombiano restableció relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro. Aseguró que respeta la decisión de Petro, pero dijo que esperaba que comenzara por atender a los más vulnerables, en referencia a la población migrante venezolana que huye de lo que él denominó una dictadura y del hambre. Y vamos ahora a la economía con Paco Furio. Paco. Gracias, Silvia. Europa sufre una de las peores sequías de las últimas décadas. Las olas de calor récord relacionadas con el cambio climático han secado ríos en todo el continente y han hecho que las reservas de agua caigan a mínimos históricos. Los climatólogos advierten que los veranos abrasadores y los inviernos más cálidos y secos se convertirán probablemente en la nueva normalidad debido al calentamiento global. Los ríos de Europa desaparecen. El río Po en Italia es otra víctima más de la grave sequía que afecta a gran parte del continente. Normalmente el río estaría repleto de turistas, pero ahora su lecho reseco está lleno de botes vacíos. Quienes viven cerca del río más largo de Italia dicen que la situación no tiene precedentes. Soy joven y no recuerdo nada como esto. Tampoco los ancianos de mi pueblo y de otros pueblos cercanos habían visto nunca nada igual. El aporte de agua del Po es fundamental para arrozales como este. Los agricultores de la región, conocida como el granero de Italia, advierten de las devastadoras consecuencias. España enfrenta condiciones igualmente terribles, con embalses cayendo a los niveles más bajos desde 1995. En Extremadura, el agua de este embalse ha bajado tanto que ha vuelto a dejar al descubierto un puente medieval sumergido hace décadas. En Cataluña también ha emergido de las profundidades esta iglesia del siglo IX. Las previsiones apuntan a que el calor abrasador continuará, con lo que los caudales seguirán disminuyendo. Incluso Reino Unido, por lo general húmedo y lluvioso, sufre de sequía. Por primera vez desde 1976, la fuente del río Támesis está secándose en medio de un calor sin precedentes y escasas precipitaciones. En Francia, los ríos también se están secando, como aquí en el noroeste.
en donde el río Loira, el más largo del país, ha bajado tanto que en algunos puntos puede cruzarse a pie. Más al este, el caudal del Rin descendió tanto que amenaza tanto a los peces como a la economía alemana. El río es una arteria económica clave por la que navegan millones de toneladas de carbón, petróleo y gas cada año. Pero las autoridades alertan de que se volverá intransitable en unos días por la persistente sequía. De hecho, debido al calor y a la sequía, como decimos, esta arteria comercial tan importante de Alemania, que es el río Rin, registra niveles de agua históricamente bajos. Para la industria esto es un problema, y es que muchas empresas dependen del Rin para transportar mercancías y materias primas al Mar del Norte, desde donde se exportan a otros países. El bajo nivel del agua ha obligado a reducir el volumen de carga de los barcos. Actualmente algunas naves solo transportan un 30% de su capacidad de carga. En algunos casos se necesitan 4 barcos para llevar la carga que normalmente transporta un solo buque. La situación podría empeorar, especialmente a la altura de la localidad de Kaup, cerca de la ciudad de Maguncia, donde el nivel del agua del Rin bajó tanto que se teme que pronto no se pueda navegar por él. Desde Estados Unidos siguen llegando noticias positivas. En este caso, la mejora se mide en el sentimiento de los consumidores del país, un dato que se toma para medir cómo se sienten los estadounidenses con respecto a la economía y las expectativas en cuanto a su gasto, algo que es vital para el crecimiento. Según el seguimiento que hace la Universidad de Michigan, tras caer a niveles no vistos desde hace 70 años en junio, el índice que mide cuán positivos o negativos están los consumidores ha subido 3,6 puntos en agosto. Ana Nieto, ¿qué hay detrás de este cambio de rumbo? Pues parece que el ánimo de los consumidores tocó fondo en junio y desde entonces las expectativas de la inflación, aunque se mantienen altas, no son tan altas como hace 2 meses. No se esperan fórmulas mágicas y se espera que todavía haya presión en los precios, pero desde luego no hay ese punto de negatividad que se veía hace 2 meses. Y todo esto coincide curiosamente con el precio de la gasolina. Hace 2 meses un galón de gasolina costaba una media por encima de $5, algunos estados incluso 6, y sin embargo ahora está por debajo de los $4. Es algo prácticamente desproporcionado cómo afecta el precio de la gasolina no solamente al bolsillo sino también a la psique de los consumidores. Pero hay otras buenas noticias. Se han creado más de medio millón de empleos en julio, se ha rebajado la inflación y parece que puede haber motivos para que siga bajando. Y además los mercados están disfrutando de semanas de subidas. Tanto es así que el Nasdaq, que fue el que primero cayó en tendencia bajista, ya ha salido de ella. ¿Y dónde están ahora los problemas más importantes para los consumidores? Pues en sus casas, están en la cocina de sus casas y en el techo que les protege, porque ahora mismo el precio de los alimentos ha subido en los últimos 12 meses un 10,9%. Hay alguna esperanza de que pueda bajar, porque han bajado los precios de las materias agrícolas, pero esto no va a ser inmediato y además a muchas familias se le une este problema con la vuelta a la escuela. Se prevé que las familias con hijos vayan a gastar aproximadamente unos $860 en ello. Son unos 37.000 millones de dólares de gasto que se une a los gastos normales. El otro problema es la vivienda. Los precios de la vivienda siguen subiendo en el mercado de la compraventa, a pesar de la subida de las tasas de interés de las hipotecas. Y en el caso de los alquileres, la situación es muy complicada. Aquí en Manhattan, donde estoy yo, un apartamento de una habitación vale $4.100 como media. Gracias, mensual. Ana, desde Wall Street. Vamos ahora con más noticias. Así es, seguimos nosotros hablando de Mali, porque el director de la Agencia Nuclear de Naciones Unidas, Rafael Grossi, no es Mali, perdón, es la guerra de Ucrania, se mostró alarmado por la actividad militar en la planta nuclear ucraniana de Zaporilla, la más grande de Europa. Grossi pidió a Rusia y a Ucrania que permitan el acceso inmediato de expertos para evaluar los daños y las condiciones de seguridad en la central. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Grossi habló de una grave crisis, mientras Moscú y Kiev se acusan mutuamente de los bombardeos cerca de la planta. Estados Unidos respalda los llamados a crear una zona desmilitarizada alrededor de la central nuclear. Ucrania, por su parte, acusa a Rusia de haber convertido la planta en una base militar para el lanzamiento de misiles.
Y ahora sí, hablamos de Mali, porque Alemania ha anunciado la suspensión de su participación en una misión militar de la ONU en Mali. La decisión fue anunciada después de que las autoridades del país africano negaran a las fuerzas alemanas la posibilidad de volar al país para rotar sus tropas. El Ejecutivo de Berlín ha reiterado su disposición a participar en misiones de paz en Mali, pero solo en el caso de contar con el apoyo de la junta militar que gobierna el país. El movimiento Yerebolo ha estado detrás de la oposición a las fuerzas de paz de la ONU en Mali, pidiéndoles que se retiren del país. La presión también ha venido de la junta militar. En julio ordenó al portavoz de la misión de paz de la ONU abandonar Mali y se ha negado repetidamente a otorgar los derechos de uso de su espacio aéreo, esta vez a un avión que transportaba tropas alemanas. Para dar algunos antecedentes, el vuelo era parte de una rotación de tropas. Aproximadamente 140 mujeres y hombres que debían tomar el vuelo no pudieron ser trasladados a Mali y otros 110 no pudieron ser trasladados fuera de Mali. La misión de mantenimiento de la paz de la ONU se estableció en 2013 para apoyar a Mali en su lucha contra los militantes islamistas. Alemania dijo que sin la autorización de vuelo tendría que suspender su participación hasta nuevo aviso. Estamos muy satisfechos con la decisión de Alemania. Demuestra que Alemania respeta la soberanía de Malí. Y consideramos que las tropas de la ONU son una fuerza de ocupación. Creo que la decisión de Alemania de suspender su misión creará un vacío de seguridad en nuestro país. No creo que nuestro ejército esté en condiciones de sustituir a todas las tropas que se irán. Alemania deja la puerta abierta a continuar con la misión, pero las tensiones con la cúpula militar de Mali quedaron claras cuando la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, visitó el país en abril. Criticó a la Junta por cooperar con el grupo mercenario ruso Wagner, acusado de cometer atrocidades contra la población civil. Hice un llamamiento urgente explicando por qué es tan importante no cooperar con los actores rusos, también para la protección de la población civil. Alemania cuenta con una de las mayores fuerzas de mantenimiento de la paz en Mali, con unos 1.000 soldados. Pero con el gobierno de Bamako estrechando sus lazos con Rusia en su lucha contra el yihadismo, el futuro de la participación alemana pende de un hilo. Ampliamos la información ahora con Úrsula Moreno en el estudio parlamentario. Úrsula, ¿qué tal? Bueno, la misión alemana del ejército alemán se prolongó en mayo. ¿Tanto ha empeorado la situación desde entonces? ¿Por qué se suspende precisamente ahora? Hola Silvia, pues en realidad la situación entre Berlín y Bamako, la capital de Malí, viene siendo tensa desde hace meses y cuando el Parlamento alemán aprobó prolongar un año la misión, lo hizo con dos condiciones: que los soldados alemanes tuvieran cierta seguridad y sobre todo que su apoyo fuera realmente deseado. Ambas cosas parecen no cumplirse ya. Y además, a un año de lo ocurrido en Kabul, el gobierno alemán lo tiene muy presente. Cuando salieron las tropas estadounidenses, la seguridad empeoró de forma dramática. En el caso de Mali, Francia retiró sus tropas ya en febrero. Y hay que decir que en Mali gobierna una junta militar que ayer mismo prometía a la ministra de Defensa, según ha explicado hoy su portavoz, un permiso de aterrizaje, como comentabas antes, para el relevo de esos soldados. Y lo ha retirado en el último momento. El Bundeswehr participa en la misión de la ONU contra el avance yihadista en toda la región del Sahel desde hace 9 años y hay que decir que es la mayor y también la más peligrosa de sus misiones en el extranjero, Silvia. Úrsula, ¿qué implicaciones tiene para la región la retirada de las tropas alemanas si es que llega a producirse realmente? Bueno, todo apunta a que sí y claramente vemos un vacío de poder cada vez mayor en esos años. La situación no ha hecho más que empeorar en esta última década. Los cascos azules tenían que proteger a la población y detener a las milicias islamistas y no han logrado ninguna de las dos cosas. La inestabilidad es enorme, no solo en Mali, donde ha habido 3 golpes de Estado en muy poco tiempo, también en Burkina Faso y en otros países de la zona. Y cuando se retiró el contingente galo, Alemania tenía la intención de asumir un papel mayor, pero al igual que Francia, ahora valora trasladar su contingente a otros países de la zona. La suspensión es temporal, pero
muy probablemente sea definitiva y mientras tanto, y eso es lo que critican hoy muchos políticos en este país, Rusia gana terreno como lo hace China porque, por ejemplo, el pasado 6 de agosto Bamako recibía aviones de combate y helicópteros rusos, por poner un ejemplo, porque también están las tropas Wagner muy presentes en la zona, Silvia. Muchísimas gracias, Úrsula Moreno, por este análisis. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes de la jornada. Un hombre armado mató al menos a 10 personas e hirió a otras 6 en la ciudad de Cetinja, en el centro de Montenegro. La televisión estatal informa de que el atacante disparó al azar a los viandantes por la calle después de una disputa familiar. El agresor fue reducido a tiros por la policía después de un tenso enfrentamiento en el que hirió a un oficial. Al menos 19 personas murieron en la capital de Yemen, Sanaa, después de que las lluvias torrenciales provocaran graves inundaciones. También resultaron dañados más de 40 edificios, puentes y carreteras. Las inundaciones se suman a la situación del país, atrapado en un conflicto civil desde hace 7 años. Y en Brasil, miles de manifestantes salieron a las calles en respaldo a la democracia en el país, en medio de temores de que el presidente Jair Bolsonaro pueda rechazar el resultado de las elecciones de octubre. En Sao Paulo, cientos de brasileños de distintos sectores de la sociedad se concentraron para leer manifiestos en defensa de las instituciones democráticas. En Roma, Italia, un presunto ladrón fue rescatado luego de que se derrumbara el túnel que estaba cavando para acceder a un banco cerca del Vaticano. El hombre se vio obligado a pedir ayuda a la policía y fue trasladado a un hospital después de un operativo de rescate de 8 horas de duración. Y este fin de semana podrá apreciarse en el cielo la anual lluvia de meteoritos conocido como las Perseidas, bautizadas también como las lágrimas de San Lorenzo. Son un espectáculo que ilumina la noche. Pueden verse desde cualquier lugar de nuestro planeta en noches claras, como aquí en Bosnia, donde también son blanco preferido de los fotógrafos aficionados a la astronomía. Este sábado, el espectáculo alcanza su plenitud y el mejor momento para disfrutar del mismo es poco antes del amanecer. Bueno, así es que muy pendientes mañana sábado. Con esto terminamos nuestro informativo. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.